Hola, profe. Buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a empezar esta clase de interpretación de la ley. Le vamos a escuchar 30 segundos a Chopin. La interpretación de Claudio Arrau. Qué belleza, ¿no? Ya. Con ese instante de boté de belleza sublime, vamos a continuar. Vamos a continuar con la materia. Le advierto desde ya que esta clase va a tener una interrupción a las 17:25 horas. Porque el director del CERNAC me citó una reunión. Las autoridades definen las reuniones y ahí no puedo hacer mucho porque quiere hablar conmigo algún tema vinculado a la protección de consumidores y por tanto voy a tener que suspender la clase a las 17:25. Yo espero que esa reunión sea breve, por Zoom también, y luego continuamos. Voy avisando. Yo espero continuar luego la clase hasta las 18:20 horas, como está programado, puesto que tenemos un programa bastante ajustado. Vamos con algo de retardo. A ellos se ha sumado paros y feriados día lunes. Nos enfrentamos a otro feriado más el día lunes, lo que no está malo, pero sí para los efectos de este curso, que eso ha significado varias clases menos. Bueno, sin más tardar, vamos a la materia que nos convoca hoy día, que es la interpretación de la ley. Quiero enseñarles interpretación porque creo que muy probablemente muchos de ustedes no van a ver esta materia en otros cursos. Yo les dije, históricamente se enseñó en Derecho Civil porque está regulado en el Código Civil, en los artículos 19 a 24 del título preliminar. La interpretación, a fin de cuentas, es un mecanismo técnico que permite desentrañar el sentido de las normas. Proporciona más bien herramientas lógicas para aplicar las disposiciones a los hechos, es decir, interpreto para entender una norma y para aplicarla. Entonces es una tarea fundamental para la profesión, para la abogacía. El trabajo judicial es un trabajo cotidiano de interpretación de ley, de entender las reglas y determinar cómo aplicarlas a los hechos. Naturalmente, la interpretación es una disciplina general que excede las fronteras del derecho privado y del derecho en general. Es objeto de discusión en la filosofía, en la teología, ¿no?, en el esoterismo incluso, ¿no?, de una forma más mágica. En el derecho consiste en una técnica con instrumentos científicos, a fin de cuentas, de nuestra disciplina, que examinaremos en detalle a continuación. En materia de interpretación hay dos cuestiones fundamentales o dos grupos de materias que debemos abordar. Uno son los denominados métodos de interpretación, algunos le denominan principios de interpretación, respecto a los cuales hay mucha controversia, hay distintas formas de entender teorías de la interpretación. Yo me referiré a las principales solamente. Ahí en esa materia, en los métodos de interpretación, bueno, hay una gran discordia, porque pues, a fin de cuentas son doctrinas sobre la materia. Y luego, el otro conjunto de materia son las reglas legales de interpretación, donde la discusión es menor, porque hay un catálogo de reglas legales que a su vez debemos entender e interpretar. Por tanto, métodos por una parte, reglas por otra. Antes de analizar los métodos, digamos algunas cosas generales a modo de introducción.
Interpretar, ante todo, es determinar el significado de una norma y el alcance de una norma. Esto quiere decir determinar qué dice una norma y cuáles son sus efectos, su alcance. Cabe destacar que la aplicación en general del derecho exige interpretación, puesto que la simplicidad absoluta no existe. Es decir, toda regla supone una intermediación entre la formulación abstracta que está contenida en la ley y su aplicación a los hechos. Intermediación. Es por esto que, insisto, toda regla necesita ser interpretada, ser entendida y ser determinado su alcance. Lo cierto es que, además, la interpretación permite, particularmente en un medio como el chileno, desentrañar el sentido de los textos legales oscuros, ¿no? O ambiguos. Los textos legales, particularmente aquellos que son bastante técnicos, necesita una interpretación. Incluso hay textos legales que son tan oscuros que han requerido intervenciones posteriores del legislador para aclararlo. La oscuridad de un texto legal, digo, puede provenir de dos causas. En primer lugar, puede que un texto no se entienda en lo absoluto. Hay leyes que no se entienden en lo absoluto. O bien, puede que se entienda el texto, pero que contiene en sí mismo varias acepciones, varios sentidos posibles de otorgar a ese texto. Hay que tener en cuenta que todas las reglas legales, en particular las reglas civiles del derecho común del Código Civil, son formulaciones abstractas. Son formulaciones abstractas, porque ese era el propósito de la codificación, ya lo vimos. Que sean abstractas significa que se aplica a la generalidad en el territorio, a todas las personas, permanente en el tiempo. Y las formulaciones abstractas, efectivamente, en muchas ocasiones cuesta adaptarlas, determinar su alcance en la realidad. Es por ello, insisto, que la interpretación está presente en todas las leyes, independientemente de que sea esta oscura por las razones ya dichas, o que teóricamente pueda ser estimada clara. Hay que tener en cuenta que la Ilustración consideró, que es el motor de nuestra codificación, la Ilustración consideró que era un objetivo político, la claridad en la ley, objetivo político. Entre otras cosas porque se estimaba que la ley era un instrumento de educación de los ciudadanos. La ley debía ser clara, Diderot lo dijo, la ley tiene que ser entendida en los colegios, ¿no? La ley debía ser clara porque contenía un mensaje, a fin de cuentas. Allí el propósito político estaba naturalmente en la comprensión por los ciudadanos y la formación de una ciudadanía, de una nación a través de leyes comunes. De hecho, la claridad, en términos históricos, ha sido una reivindicación permanente de la codificación y un avance civilizatorio en un universo anterior a la codificación donde efectivamente la claridad estaba mucho más ausente. Esto incluso en tiempos pasados, que la ley pudiese ser comprendida solo por los expertos, bueno, es un avance frente a esa realidad, la codificación que estimaba que la ley debía ser comprendida por cualquier sujeto que supiese leer, ¿no? Pero la claridad absoluta, y este propósito ilustrado, es en gran medida o en buena parte una utopía, ¿eh? Pues una regla abstracta no puede, contrastada con la realidad, ser completamente clara, ¿no? Aun cuando la claridad formal, me refiero gramatical del texto, al contextualizarla por las circunstancias,
muchas veces presenta dudas, sobre todo si son formulaciones abstractas, gramaticales, antiguas, como aquellas provenientes del siglo XIX. Por ejemplo muy simple, en 1545, que es una regla fundamental de nuestro sistema jurídico, que señala que todo contrato legalmente celebrado es una ley para las partes, resultan sumamente claros, pero aplicarlo requiere de interpretación, en definitiva. Bueno, es una ley. ¿Qué significa que sea una ley para los contratantes? ¿Eh? De la misma forma, el artículo 2329, que señala por regla general todo daño que pueda imputarse a la malicia o negligencia de una persona debe ser reparado por esta, parece claro. Sin embargo, sobre ese texto tan claro gramaticalmente, al menos se han formulado 3 teorías que interpretan ese texto y dan lugar a conclusiones totalmente contradictorias. Algunos dicen, miren, esta es una reiteración de la regla general de la responsabilidad por culpa del 2314. Otros dicen, mire, este artículo contiene una presunción de culpa por el hecho propio. Otros dicen, este artículo contiene una presunción de causalidad. Y algunos incluso dicen que este artículo simplemente lo que reconoce es el principio de reparación integral. ¿Cómo formulaciones tan distintas parten, interpretaciones tan diversas, surgen, emergen de un texto prístino, clarísimo, gramaticalmente? Y le reitero el primer inciso de este artículo para que vean su claridad. Por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Se ha dicho principio general de responsabilidad por culpa sobre este. Otros han interpretado que es una presunción de culpa por el hecho propio, otros que es una presunción de causalidad, y finalmente otros dicen que es un reconocimiento del principio de reparación integral. Bueno, estos ejemplos dan cuenta de que un texto clarísimo gramaticalmente puede dar lugar a interpretaciones en cuanto a su alcance, a sus efectos, diametralmente diversas, opuestas. Por lo demás, y eso les advierto también, no solo la ley requiere interpretación, sino que también normas especiales. Por ejemplo, las que emanan de un contrato o un testamento. Y para ello el Código Civil entrega reglas particulares, es decir, la interpretación del contrato, del testamento en alguna medida, pero sobre todo el contrato, tiene también reglas legales de interpretación diversas a las de la interpretación de la ley, que se estudiarán en su momento. Aquí vamos a hablar de la interpretación de la ley, pero les advierto que hay una importante materia de interpretación contractual que tiene otras reglas y que analizaremos en Civil 2. Lo mismo se puede decir, aunque tienen un alcance mucho más limitado, de algunas reglas de interpretación del testamento. Como se dijo, la interpretación no está presente solamente en el derecho, sino que también, sobre todo, en la filosofía. Y aquí me permito traer a colación una magnífica frase de Jean Carbonnier, a quien ya hemos citado bastante, que al hablar de interpretación, en este maravilloso libro que tengo acá de cabecera, se llama, en la introducción esta es una colección de su tratado de derecho civil. Carbonnier era un tipo tan brillante y tan modesto que nunca se atrevió a nombrar a su libro como tratado, sino que le puso derecho civil, nada más. Y en la introducción al derecho civil, tiene una frase, al hablar de interpretación, dice, mire, la interpretación no es otra cosa que la forma intelectual de la desobediencia. ¿Qué significa esto? ¿Por qué lo traigo a colación? Es una conclusión o una afirmación bastante irónica y sugerente, un tanto hipócrita incluso. Es decir, lo que está diciendo Carbonnier, que lo que quiere decir es que en verdad los abogados en particular interpretamos
porque a fin de cuentas es una forma elegante de traicionar al texto, de eludir al texto. Lo que está diciendo es que efectivamente la interpretación, ya lo veremos, se funda en instrumentos racionales y lógicos, pero muchas veces el propósito es huir del texto. Y eso es en la dialéctica incluso de la controversia judicial, eso es elocuente. Usted verán interpretaciones diversas y los elementos de interpretación o las reglas de interpretación que se utilizan por lado a lado quieren, en definitiva, de alguna manera, eludir el texto para allegarlo a los intereses de su cliente. A eso se refería. No es un instrumento neutro, naturalmente. De hecho, yo puedo decir, mire, yo puedo usar un criterio de interpretación gramatical, a eso está diciendo el Carbonnier, y, por ejemplo, decirle que el 2329, se lo explico de inmediato, dice, por regla general, todo daño que pueda imputarse a malicia o negligencia de otra persona debe ser reparado por esta. Yo puedo usar una regla de interpretación gramatical sobre esta norma y decir, miren, en verdad, en ningún caso aquí hay una presunción de culpa. No dice presunción. Pero yo puedo también usar un elemento histórico y decir, mire, en verdad, esta regla tiene sus fundamentos en un artículo del Código Civil francés y en otro en las 7 partidas, donde eran situaciones donde se entendía que la negligencia estaba en el origen, naturalmente, del daño, y por tanto, históricamente yo lo puedo vincular a una presunción. Depende del instrumento de interpretación que utilicemos, es el resultado que obtendremos. En un caso estoy negando una presunción, en el otro caso estoy afirmando. ¿Me entiendes? Pero en ambos estoy tratando de eludir el texto, a fin de cuentas, más allá de sus contornos. Ahora, más allá, saliendo de esta frase sugerente que en definitiva que pone el descubierto, dice, bueno, esto es lo que hacemos los abogados en mesa. La interpretación jurídica, insisto, no solo se aplica a las leyes oscuras, sino que también a las claras. ¿Y esto por qué? Porque las reglas claras, como las del Código Civil, que son en un 99% reglas gramaticalmente claras, pueden transformarse con el correr del tiempo en reglas ambiguas. Y ha ocurrido con muchas de ellas. ¿Por qué? Porque la evolución social las descontextualiza. Tienen 170 años, 160 años. Naturalmente puede haber descontextualización de... Estas reglas fueron formuladas a fin de cuentas. Ya lo vimos históricamente por Bello entre 1840 y 1853. A su vez toman por fundamento el Código Civil redactado en 1804, que a su vez toma en gran medida los trabajos elaborados por Cambaceres entre 1790 y 1800, que a su vez siguen en algunos pasajes al pie de la letra lo dicho por Potier 50 años antes y lo dicho por Domá 100 años antes. Es decir, son reglas que vienen formulándose hace 3 siglos. La evolución social puede efectivamente descontextualizarla. De hecho, es sorprendente, el Código Civil que regula los accidentes de la circulación en Chile se redactó cuando el único medio de circulación eran los caballos. Por eso se hablan de aperos, caballos, carruajes, pero no hay máquina, no hay motor en el Código Civil. Hay un vocabulario que por tanto, desde ya es inadecuado para los tiempos. Hay reglas sobre la responsabilidad de los animales. Yo les digo, cuando enseño responsabilidad civil, hago leer el artículo 2326. El dueño de un animal es responsable de los daños causados por el mismo animal aún después que se haya soltado o extraviado, salvo que la soltura, extravío o daño no puede imputarse culpa al dueño del dependiente encargado de la guardia o servicio del animal. Lo que se dice del dueño se aplica a toda persona que se sirva a un animal ajeno. Bueno, esa es la regla de responsabilidad por accidente de la circulación. El transporte por caballo. Bueno,
son reglas gramaticalmente claras, pero que en verdad son ambiguas, porque yo les digo, mire, estos criterios deberíamos ocuparlos para los automóviles, pero ¿cómo se están hablando ahí de bestias, de transporte de sangre, etcétera? ¿Para qué decir otras nomenclaturas que tiene el código que son francamente repudiables? Por ejemplo, hay pasajes del código en que se habla de amos y criados. Amos y criados. Amos y criados. No estoy mintiendo. Artículo 2322. Los amos responderán de la conducta de sus criados o sirvientes. ¿Y qué pasó con la Revolución Francesa aquí? En el ejercicio de sus respectivas funciones. Naturalmente, esta disposición en la actualidad es clara gramaticalmente, pero no tiene sentido hablar de amos y criados. Pero bueno, usted puede aplicarlo por un vía de interpretación y extrapolarlo o analógicamente aplicarlo a la responsabilidad del empresario por el hecho del dependiente. Y así puedo seguir, es decir, la evolución social descontextualiza los textos legales y en particular aquellos que son tan longevos como los códigos civiles. Luego también, aun cuando son claras las reglas del derecho civil, la competencia que recibe el derecho civil proveniente de otras reglas nuevas, otras leyes nuevas, usualmente también genera problemas de interpretación. Porque las nuevas leyes hablan desde otra época, desde otro lenguaje, desde otras costumbres. En términos generales, podemos sostener que hay una interpretación jurídica reglada en el mundo y otra que no es reglada, que no está sujeta a reglas particulares. Chile tiene un sistema reglado de interpretación que se regula en el Código Civil. A diferencia, por ejemplo, de la propia fuente material de nuestras disposiciones del Código Civil francés, que no contiene un sistema reglado, puesto que si bien su principal redactor Portalis pretendía establecerlo, se estimó en la comisión revisora que esas disposiciones eran más propias de la filosofía, las reglas de interpretación, que de las leyes. En Chile, sin embargo, se rescató ese título preliminar que no se aprobó en Francia, aquí se aprobó, conteniendo esta interpretación reglada en los artículos 19 a 24 del Código Civil. La circunstancia de que Chile tenga un sistema de interpretación jurídica o de la ley reglado, digamos interpretación de la ley, porque interpretación jurídica podría ser también comprender el contrato. Interpretación de la ley reglado. Esto tiene ciertas ventajas y ciertos inconvenientes. Bueno, la ventaja es que reduce el ámbito de la arbitrariedad, el tener reglas legales de interpretación legal. Las reglas de interpretación se detallan en la ley y el juez debe aplicarlas, porque es ley de la República. Por otra parte, frente a esa ventaja de seguridad jurídica, lo cierto es que tiene el inconveniente de falta de flexibilidad. Es un número cerrado en principio de regla. Así lo entendió Andrés Bello. Aun cuando en la práctica, les advierto desde ya, cuando hoy se interpreta, se recurre a esas reglas, pero en ausencia frente a la insuficiencia de ellas, es usual que se apliquen otras reglas en subsidio de las legales. Andrés Bello, en las notas al proyecto de 1853, que luego de pasar por la comisión revisora terminó siendo en el Código Civil, sostuvo en sus notas, dijo, bueno,
las disposiciones de interpretación de la ley incorporadas en el título preliminar deben tener una aplicación general y obligatoria. Es decir, Bello las ideó como principios o reglas que debía seguir toda la legislación nacional. Y así lo sostuvo expresamente. Sin embargo, en la práctica es difícil sostener que estas disposiciones pueden aplicarse a todas las ramas del derecho. Inequívocamente son reglas que se aplican al ámbito del derecho privado, sobre todo. En otras ramas es más difícil, desde ya en el derecho penal. En el derecho penal no, porque, por ejemplo, las reglas de interpretación dan espacio a la interpretación analógica, es decir, extender una solución dada a un caso a otros casos no previstos por el legislador, pero ello no es posible en el derecho penal. En el derecho penal, las reglas, las penas y los delitos son de derecho estricto y no admiten interpretación analógica alguna. Por tanto, es mucho más discutible. Ahora bien, también en otras ramas, por ejemplo, en el derecho procesal, es muy difícil sostener que todas estas reglas de interpretación se apliquen. Por ejemplo, aplicar la regla de interpretación del argumento histórico, es decir, la intención del legislador, que autoriza cierta hermenéutica evolutiva histórica, conforme a la evolución de la historia, es decir, tuvo esta intención el legislador, pero la historia ha cambiado, por ejemplo, simplemente decir eso. Pero bueno, en el derecho procesal es muy difícil sostener eso, como por ejemplo decir, mire, conforme a una interpretación histórica, yo entiendo que los plazos y formas procesales hoy día son distintas, inadmisible sería aquello. Por tanto, son reglas de interpretación que se aplican principalmente al derecho privado, aun cuando es derecho común, y por tanto no es raro que en otras disciplinas, en algunas áreas, se pueda recurrir a aquellas reglas, como por ejemplo en el derecho tributario. Es usual que se recurran a los elementos gramaticales como reglas de interpretación descritas en el Código Civil. Es el derecho común, en todo caso, de la interpretación legal. Sobre esta interpretación reglada del Código Civil, existe consenso, o cierto consenso, de que el juez está obligado a aplicarla. Pero que, en todo caso, puede el juez ir más allá en la interpretación si tales reglas no son suficientes para el caso particular, puesto que conforme al principio de inexcusabilidad, es decir, la obligación de fallar, ¿no?, de zanjar, debiera, por tanto, el juez recurrir a otros criterios si no son suficientes los legales. En la práctica nacional, además, hay que tener en cuenta que la interpretación que se efectúa de la ley por la doctrina y también por los jueces es la invocación usualmente, es la invocación corriente, y que se hace en los fallos incluso, a la doctrina nacional chilena o extranjera como forma de aclarar el sentido de las leyes. Es decir, como, digámoslo, como una regla no legal de interpretación de la ley, existe un recurso frecuente en la práctica chilena a la doctrina. ¿Qué lo hacen? Cuando usualmente para reafirmar una determinada interpretación de la ley. O sea, el artículo tanto dice esto, dice que el artículo 2329, por ejemplo, que ha dado lugar a tanta polémica. Los fallos que dicen, bueno, este artículo contiene una presunción de culpa por el hecho propio, puesto que yo no comparto, pero los fallos que lo han dicho, que son pocos, han dicho conforme a, así lo ha explicado el autor tanto, por ejemplo, Arturo Alessandri, que lo sostuvo por primera vez y por eso tuvo tanta influencia en Chile, que curiosamente lo sostuvo por primera vez Arturo Alessandri, esa interpretación del 2329, que se llama así, una nueva interpretación del artículo 2329 del Código Civil chileno, lo publicó en francés en 1943 en un libro homenaje a
capitán. Claro, después lo tradujo al español y lo publicó acá. Y es parte de su libro de responsabilidad civil. Ya, pero esos datos tan específicos no tienen mucho sentido acá. Ya abordaremos esa interpretación cuando hablemos de responsabilidad civil, porque es una cuestión relevante. Ya. De ahí que, por tanto, la interpretación judicial recurre a la doctrina, pero hay que tener en cuenta que los jueces, en sus fallos, estos solo tienen fuerza obligatoria para los casos en que se pronuncie, y ni siquiera tienen fuerza obligatoria para los tribunales inferiores, ni para el mismo tribunal. El mismo tribunal puede luego desdecirse en otro fallo, lo que ocurre en la práctica. Lo cierto es que en la práctica, sobre todo a los tribunales inferiores, les cuesta fallar contra las Cortes de Apelaciones, contra lo que sostienen las Cortes de Apelaciones o la Corte Suprema, por una razón muy sencilla, que a ningún juez le gusta que su fallo sea revertido luego por la instancia superior. Es por eso que una determinada doctrina sentada por los tribunales superiores, en particular por la Corte Suprema, tiende espontáneamente a ser respetada por los tribunales inferiores. En términos teóricos, ahora vamos a los métodos de interpretación. En términos teóricos, hay 4 criterios de interpretación. Lo dijo Savigny hace muchos tiempo, ese gran jurista Savigny. Lógicamente hay 4 métodos o criterios de interpretación. Uno, gramatical, que se refiere a las palabras con que se escribe la norma. Otro, lógico, que se refiere a la razón de la ley, a la razón del legislador y a las circunstancias en que ella fue expresada. Un tercero, histórico, los antecedentes que se tuvieron en cuenta para la redacción de la ley. Y por último, uno sistemático, es decir, de la conexión que debe existir o la coherencia entre todas las partes de la legislación. Daniela. ¿Y el supletorio no? ¿Ah? ¿El supletorio no lo integra? No, esto es una forma de clasificar lógicamente los criterios de interpretación. Están las palabras de la ley, está la lógica con que se escribió la ley, la razón en que justifica esa ley, las circunstancias en que se aprobó, los elementos históricos que la justifican, es decir, y la intención del legislador ahí, y luego un elemento sistemático de coherencia interna. Ya veremos que esta clasificación en cierta medida es recogida por la legislación nacional. Ahora, ¿cuáles son? Vamos al primer conjunto de materia, luego de esta larga introducción, métodos o principios de interpretación. Los métodos o principios de interpretación. Hay diversos métodos. Aquí los vamos a clasificar de una manera simple. El método tradicional, vilipendiado injustamente, llamado de la exégesis, y los métodos modernos que son más propios de la última mitad del siglo XIX y el siglo XX. El método tradicional, o exégesis, parte de la base de que interpretar es dialogar con el legislador, con un interlocutor lacónico que se expresa por los textos, pero que puede entenderse por ser un ser razonable. Se sostiene que la escuela de la exégesis fue la que sostuvo este método de interpretación y que fue la que prevaleció sobre todo en la primera mitad del siglo XIX, luego de la dictación del Código Civil, y ahí están las explicaciones de Código Civil de Molon, Tullier, entre otros, y que hacían simplemente, reconducían la interpretación a un análisis gramatical de los textos.
Esa tendencia, esa forma de interpretar, fue luego muy criticada, en particular en la primera mitad del siglo XX, porque se le criticaba esa aproximación de concentrarse en el texto. En el fondo, le reprochaban el tener un apego y un amor desmedido por el tenor literal, eso es, de la ley, tenor literal. Ahora, eso es parcialmente falso. Hay estudios modernos que aquí no tengo el tiempo de señalar, pero hay un estudio maravilloso que se llama La Doctrina, que ya tiene 15 años, de Philippe Gestas y Christophe Jamin, que tuvieron la gentileza de autorizarme a efectuar una traducción que dirigí hace algunos años en la facultad. Está publicado como libro, que se llama La Doctrina, y que analiza la evolución y el rol de la doctrina en la historia, doctrina civil sobre todo, en la historia de la humanidad. Y a propósito de la escuela de la exégesis del siglo XIX, ellos la defienden, dicen, fue injustamente vilipendiada esa forma de interpretación, porque nadie dijo, Tullier, de Molon, ninguno de ellos dijo, miren, nos vamos a quedar en el tenor literal de la ley, sino que lo que siempre buscaron era la intención, el objetivo, la intención del legislador, pero nunca se quedaron en el análisis del tenor gramatical de los textos. De todas formas, analicemos en primer lugar entonces esta escuela del exégesis que fue desde la codificación la primera forma de interpretar o método de interpretación de los códigos. Bueno, es sin duda una forma de interpretación tradicional, pero no por ello necesaria. Esta forma de interpretación, la escuela del exégesis plantea algo simple. La ley, ante todo, es un texto escrito, es una letra, es una obra de la razón que debe tener un sentido. Pero el sentido que le atribuía era tratar de discernir a través del texto la intención del legislador. Y por tanto, lo que postulaba esta forma de aproximación a la interpretación es que a través del texto yo llego a la intención del legislador. Y para ello, bueno, si no se encuentra en la ley esa intención, bueno, se recurre entonces a los trabajos preparatorios, a los antecedentes que se tuvo en cuenta, a los proyectos, a los anteproyectos. Hoy en día podríamos decir en los informes de las comisiones, en la historia legislativa, lo cual es los que dan información valiosa acerca de cuál era la intención del legislador. La exégesis pensaba efectivamente, ante todo, en los trabajos preparatorios del Código Civil, para encontrar la intención del legislador. En el caso francés existieron trabajos preparatorios de la comisión y de la comisión revisora. En Chile existió una comisión revisora que presidió Manuel Montt incluso, pero no se llevaron a acta exhaustiva y no hay trabajos preparatorios en verdad del Código Civil chileno. Hay unas notas manuscritas en 1840 al proyecto de 1840 que redactó Egaña, pero en verdad son notas respecto del proyecto de Bello, que no es el proyecto de Bello anotado por Egaña. Lo que es valioso, pero es exiguo, son notas que incorporó Bello en algunas disposiciones en el proyecto de 1853, y que están en las obras completas de Andrés Bello, que están en memorias chilenas, están en línea. Ahí ustedes verán que en algunas reglas, no en todas, agregó notas diciendo, por ejemplo, en el 2329 anotó antecedentes, ley tanto, partida tanto, 7 partidas, pero eran cosas muy breves. ¿Qué les quiero decir con esto? Les quiero decir que si ustedes me preguntan por la intención del legislador para efectuar para aplicar este método de interpretación exegético, buscando la intención del legislador ante todo en la ley, en el texto de la ley, y luego en los trabajos preparatorios, en el caso del chileno no hay muchos antecedentes.
Lo que intentaba, naturalmente, la escuela de la exégesis partía, arrancaba el proceso de interpretación desde el tenor literario, eso es evidente. Pero lo que intentaba era buscar el espíritu, la intención del legislador. Y ahí hay una distinción que es un tanto académica, pero a lo que postulaban algunos de la exégesis era más bien buscar el espíritu de la legislación, es decir, los principios de la legislación, algo incluso más general que la intención del legislador, un alma de la legislación que inspirara en definitiva las disposiciones. Ese espíritu, claro, se trataba de buscar los trabajos preparatorios. Ahora, ¿utilizaban otras herramientas? Sí, utilizaban algunas otras herramientas, esa forma de interpretación. Por ejemplo, la apreciación de las consecuencias de la aplicación de la regla. Es decir, es típico de la interpretación, del razonamiento del exégesis. Mire, si yo concluyo X, que esta norma dice X, esto quiere decir que esta norma no se puede aplicar. Y por tanto, esa forma de interpretación es absurdo, y como el legislador es un ser racional, yo debo concluir que tal no es el sentido de la regla. ¿Mm? Pero siempre reconduciéndolo a la intención del legislador. De hecho, se sostenía por esta posición que cuando no podía de ninguna forma desentrañarse el espíritu o intención del legislador, en los trabajos preparatorios, en la letra de la ley, los trabajos preparatorios, sostuvieron esos intérpretes que debía estarse a las decisiones anteriores a la codificación. ¿En qué sentido? En que como el codificador se presumía que era un ser razonable, se entendía que debía conocer, aceptar cómo se venían resolviendo las cuestiones, y si no lo modificó, bueno, quiso eso, ¿no? Eso significó en Francia en particular una forma de extender la aplicación del ancien droit, del ancien régime, es decir, del antiguo derecho, del antiguo régimen. Es decir, mire, no está regulado acá, bueno, supongo que el legislador sabía esta cuestión, sigamos entendiéndolo como se entendía antes del Código Civil. En Chile menos, pero algo de eso hubo, sobre todo en los primeros intérpretes del Código Civil en la segunda mitad del siglo XIX, que muchos de ellos decían, bueno, esta cosa viene dicha acá de esta forma y es coincidente con lo que decía nuestro antiguo derecho, que eran las 7 partidas, el derecho castellano, en tal partida. En todo caso, este método tradicional tiene ventajas y tiene inconvenientes, este método de interpretación. Ante todo, despejémoslo, la exégesis es el camino obvio, necesario, imprescindible luego de la dictación de una ley. Todos nos transformamos en exégetas cuando una ley nueva aparece. Y vean, por ejemplo, cada reforma legal, nosotros mismos, los profesores de Derecho Civil, lo primero que escribimos es una interpretación de las normas. Bueno, eso es lo que se hizo en el siglo XIX. Esa fue la escuela de la exégesis. Esto es lo que se quiso regular. ¿Por qué? Porque la exégesis no es otra cosa que un método que intenta conocer y entender los textos, conocer la letra de estos textos, y conocer a través de los textos y otros legales y otros elementos complementarios como los trabajos preparatorios, la intención del legislador. Luego de la dictación de un código o de una ley civil, lo natural es tratar de entender el texto y qué es lo que quiso el legislador con esta nueva ley. Y es por eso que es una aproximación que siempre hacen los juristas, y se hizo en Francia, y se hizo en Chile, y dio lugar a trabajos, ¿no? Los primeros trabajos de comentarios del código. En el caso chileno, los trabajos esencialmente de José Clemente Fabres, en las instituciones de derecho civil, que es un libro breve, que es una explicación razonada de artículo por artículo del código. Lo mismo hizo por ahí Valentín Letelier, y lo mismo hizo también Jacinto Chacón, que yo creo que es la mejor
interpretación exegética del Código Civil chileno, Jacinto Chacón. Todo ilustre egresado de nuestra universidad, por supuesto. No es chauvinismo, es la realidad, por favor. Esta facultad construyó el derecho civil en Chile. Todos esos textos, lo mismo podemos decir de Tullier. Tullier, yo tengo las explicaciones del Código Civil francés de Tullier, que es un tratado de 08 tomos, brevísimos, porque son una explicación artículo por artículo, ¿no? De hecho, si ustedes analizan cualquier ley nueva, se van a encontrar con trabajos de exégetas, que a pesar incluso que gente que desprecia el trabajo del exégesis, no se dan cuenta que están haciendo un exégesis. Lo primero que hacemos cuando hay una nueva ley, bueno, es analizar qué dice la ley y cuál fue la intención del legislador y qué debo entender por intención del legislador. Bueno, voy al trabajo preparatorio, y los trabajos preparatorios en Chile se llaman Historia de la Ley, y que afortunadamente la Biblioteca del Congreso Nacional, aplauso para la Biblioteca del Congreso, ha hecho un trabajo notable de reagrupar la historia de las leyes. Y ahora tenemos la ventaja de que aparece una ley, y a las pocas semanas hay otro archivo PDF que dice Historia de la Ley X, y que en un solo PDF, a veces puede tener 2.000 páginas, 3.000 páginas, recoge ordenadamente la discusión en comisión, los informes de las comisiones, la discusión en sala, la votación, los despachos de los textos al segundo trámite y luego a su promulgación. Es decir, todo. En los primer, segundo y si hay tercer trámite en comisión mixta, todo ordenado. De hecho, yo he encontrado es un trabajo que hago cotidianamente y todos lo hacemos cuando aparece una nueva ley. ¿Qué quisieron decir con esta tontera? A veces no hay explicación alguna. Otras veces sí encontramos ahí explicación. Por ejemplo, les voy a dar un solo ejemplo. La ley de reforma del CERNAC 2018 dice que en los juicios colectivos se puede ahora solicitar la indemnización del daño moral por afectación a la integridad física, psíquica o a la dignidad de los consumidores. ¿Qué significa dignidad de los consumidores? Bueno, yo escribí un artículo hace poco me tocó escribir un artículo sobre el daño moral colectivo, esta nueva figura. Y lo que hice fue un trabajo exegético. Bueno, el texto legal dice solamente aquello. ¿Qué quisieron decir con dignidad de los consumidores? Y fui a los trabajos preparatorios y me di la tarea de analizar cada una de las intervenciones que mencionaban la dignidad. Y ahí descubrí que intuitivamente la dignidad pareciera que se vinculó a situaciones humillantes hacia los consumidores, como por ejemplo la colusión de las farmacias sobre medicamentos crónicos. Y ahí descubrí también que, y es así, no es por mi tendencia, mi pensamiento político, nada, es una realidad. Y ahí también descubrí que fueron los senadores de derecha quienes tenazmente se opusieron a incorporar la dignidad como criterio para indemnizar. Se opusieron. Interesante, ¿eh? Se opusieron bajo varios argumentos, pero no querían que la dignidad figurase ahí. Y un año después explotó en la calle el estallido social. Eso fue en 2018. Curioso. ¿Por qué no querían la dignidad? Se los dejo como pregunta. Al que le interese esto, les puedo enviar el artículo que escribí, me di toda esa lata para que no lo busquen. Bueno, y eso es lo que hizo, fue un trabajo exegético. ¿Qué argumentos daban? Miren, en la discusión parlamentaria, cuando alguien quiere sostener algo que tiene una, digamos,
una posición que tendría un repudio ciudadano o que no sería políticamente correcto, es decir, yo no estoy de acuerdo con la dignidad de las personas, nadie lo va a decir, se utilizan otros argumentos. Nadie dijo, a mí no me gusta la dignidad, ni dijo, ni mucho menos, yo creo que la dignidad no es un derecho fundamental. Dijeron, no, mire, la dignidad es innecesaria porque ya está el criterio de la integridad psíquica, que es suficiente para recoger todo daño moral. Eso lo dijo Alaman, en particular. Y en el mismo sentido, incluso ahí, a ver, déjenme buscar. Me gustó el tema. Este es un trabajo exegético que estoy haciendo en línea con ustedes. Está por acá. Paciencia. Eso está en responsabilidad civil, colusión. A ver. Miren, este es un trabajo de exégesis que dice, pues esto trabajo de exégesis de este humilde obrero del derecho civil. ¿Lo ven? Es un texto, ¿ah? ¿Aquí lo están viendo? ¿Sí? Sí, profe. Ya. Ya. Aquí me pregunto, mire, ahora bien, ¿por qué esta ley restringe la posibilidad de alegar el daño moral colectivo cuando se afecte únicamente la integridad física, la integridad psíquica y la dignidad de los consumidores? Ese es el texto de la ley. Bueno, yo trato de decir, bueno, ¿qué es lo que quisieron decir esta gente? Bueno, la discusión legislativa de esta ley aporta pocos antecedentes. El proyecto original solo pretendía eliminar la restricción de la indemnización del daño moral en materia de acciones colectivas, antes estaba prohibido demandarla acá, sin agregar nada. En el segundo trámite, la Comisión de Economía del Senado se introdujo esta limitación, esto es que solo sería procedente cuando afecte la integridad física, psíquica o dignidad de los consumidores. La idea en realidad nació un comité de asesores formado y ahí encontré que fue un comité de asesores y fue una transacción, una transaca que hicieron entre el gobierno y el Senado. A ver. En la discusión parlamentaria existieron afirmaciones de algunos senadores, miren, incluso vertidas explícitamente para que fuesen parte de la historia de la ley, de que todas esas otras hipótesis de daños morales podían reconducirse y quedaban comprendidas en una genérica afectación psíquica. Aquí el 25, en efecto, dice abajo, el senador Andrea Alaman afirmó que todas las subcategorías de daños morales podían entenderse subsumidas en la afectación de la integridad psíquica. Es cierto que el propósito declarado de estas afirmaciones era utilizar tal argumento para eliminar la dignidad como bien jurídico cautelado por estas acciones, cuestión que no prosperó, pero consta en la historia de la ley esas formaciones amplias. Y después, a ver... Ya, dice, es necesario preguntarse si pueden extraerse, aquí me pregunto, bueno, ¿y qué es la dignidad del consumidor? En primer lugar, digo, ante todo hay que preguntarse si pueden extraerse algunas conclusiones de la historia fidedigna de la ley. Como se dijo, la expresión dignidad fue incorporada en la Comisión de Economía del Senado y no existen antecedentes acerca del alcance que querían asignarle. En la discusión en sala existe un debate propiciado por el senador Andrea Alamán que proponía suprimir esa expresión por considerarla redundante. En su opinión, estaría comprendida entre la afectación y la integridad psíquica. La indicación fue rebatida por el senador Alejandro Navarro en atención a que en su concepto sería una noción más integral, la dignidad, relacionada con la condición de ser humano del consumidor, y ahí la apunta, porque la dignidad humana se refiere a, alude intuitivamente a situaciones humillantes que degradan la condición humana. Bueno, y ahí sigue. Bueno, ese es un trabajo de exégesis. Nuestro trabajo de exégesis, por supuesto. Que es un trabajo, insisto, que debe hacerse siempre.
que un texto legal, cuando se dicta un texto legal, uno encuentra primero, uno va al texto, fui al texto, dice tal, ¿por qué aparece la dignidad? Me pregunté de inmediato, ¿qué fue lo que hice? Luego, fui a la historia legislativa, ¿fue suficiente? No es suficiente. ¿Qué hice después? Bueno, busqué la dignidad, ¿dónde está? ¿Dónde más está en la legislación? En la Constitución. ¿Qué sentido tiene? El sustrato de los derechos fundamentales. Luego dije, esto es una interpretación sistemática, la Constitución. Luego dije, ¿está la dignidad en la ley civil? Bueno, hay antecedentes. Por ejemplo, la dignidad en la ley de protección del consumidor, a propósito de la dignidad del consumidor frente a métodos inclusivos de grabar, vigilancia, todo eso. O la dignidad también tratada en otra materia vinculada en los deberes de información y los derechos del paciente en atenciones de salud, donde se exige un trato digno, y así ese proceso es típico del proceso de interpretación que se hace en la ley. José Miguel, gracias por dejar respirar. En razón de lo que decía el senador Navarro, se podría decir que puede haber como afectación a la dignidad, pero no un daño psíquico. O sea que en realidad uno no se sienta pasado a llevar psíquicamente, pero de que igual forma se pasa a llevar la dignidad. Se me ocurre eso con respecto al No, consumo que... claro. A ver, Alaman y Larraín, que el otro que propuso eso, que el actual ministro de Justicia, tienen razón en algo. Que y si uno analiza, si uno conoce el derecho civil de la responsabilidad, efectivamente el daño moral en Chile se ha desarrollado inorgánicamente y expandido a propósito de una noción genérica de afectación en la integridad psíquica. Usted perdió un ser querido en un accidente, eso le causa dolor, eso afecta la integridad psíquica. Usted sufrió en el accidente una amputación, a usted le causa dolor físico, pero también afectación psíquica. Entonces, todo fue reconducido. Usted, por ejemplo, sufrió, le robaron las tarjetas y lo estafaron, y eso le generó un perjuicio tanto y daño moral. ¿Qué es el daño moral? Angustia, estrés, los pesares, lo mal que lo pasó, bueno, eso es afectación de la integridad psíquica. En ese sentido, efectivamente, la jurisprudencia chilena, sobre todo desde la segunda mitad del siglo XX, comenzó a vincular el daño moral así, en términos muy generales, a la garantía constitucional de la integridad psíquica. Y es por eso que uno puede reconducir muchas cosas. Ahora, ¿la dignidad tiene una autonomía respecto a la integridad psíquica? Sí, por supuesto. De hecho, los hombres nacen libres, igual en dignidad y derechos. Y la dignidad humana, lo que se sostiene es que es el sustrato de los derechos fundamentales. La dignidad humana apareció como categoría luego de la Segunda Guerra Mundial, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y ahí pasó los textos constitucionales. Es otra materia, pero en dos palabras, bueno, no es otra materia, si lo están viendo también lo van a estudiar para las clases para los seminarios. La dignidad humana es la extrapolación al derecho del principio kantiano de la autonomía. Es decir, respetar la autonomía de los otros, tratar a los otros como fines y no como medios, que es toda la diferencia en la moral kantiana entre lo que tiene precio y lo que tiene dignidad. Las personas tienen dignidad porque son fines en sí mismos. Entre respetar la autonomía del otro, pasó a ser en el derecho a una categoría normativa. La dignidad humana es un derecho subjetivo que permite al titular, cada uno de nosotros, exigir un trato igualitario por el solo hecho de ser parte de la condición humana, de ser humano. No por una propia autonomía, no, por la misma condición humana. Y es por eso que, siendo el sustrato de los derechos fundamentales, lo cierto es que la dignidad humana es el sustento moral de los derechos fundamentales. Y por ello, yo puedo dar sustrato normativo a todos los derechos fundamentales. Es decir, yo puedo ser agredido en mi dignidad afectando cualquiera de las categorías de los derechos fundamentales. Si, por ejemplo, se ventilan masivamente sus datos personales, sus inclinaciones ideológicas, sexuales, antecedentes privados. Si se ventilan masivamente tales datos de los consumidores, ¿ustedes agreden a qué derecho fundamental? ¿Qué derecho fundamental? Derecho a la honra. ¿Derecho a la honra o derecho a la privacidad?
y esos son derechos fundamentales, pero al mismo tiempo hay una afectación a la dignidad humana, una instrumentalización de las personas, una degradación de las personas. Y es por eso que, y en eso, qué bueno que tratamos este tema, ¿por qué intuitivamente en la calle se gritó dignidad cuando el 18 de octubre del año 2019 se generó este estallido, esta convulsión social? Porque intuitivamente todos entendíamos que es correcto, que estábamos siendo instrumentalizados, o muchos de nosotros éramos degradados en nuestra condición y que no éramos iguales al resto, de que teníamos una pensión miserable, que nos degradaba como seres humanos luego de una vida de trabajo, de que algunos de nosotros nos sometíamos a una salud miserable, mientras otros gozaban de una salud que solo es posible encontrar en los países desarrollados. Que éramos y que somos instrumentalizados por espurias ganancias económicas a costa de colusión en alimentos o bienes de primera necesidad, como ocurre actualmente con el gas, como ocurrió con los pañales, como ocurrió con el papel confort, como ocurrió con el pollo, etcétera, etcétera. Entonces, tiene mucho sentido que intuitivamente las personas sintieran que estaban siendo tratados indignamente. Y eso es la dignidad, porque intuitivamente es eso. La dignidad humana reconduce al repudio de situaciones de humillación o degradación de la condición humana. Eso es. Y por eso que tiene todo sentido que se llame Plaza de la Dignidad. Bueno, hay que seguir avanzando en ese sentido. La última vez que no resolvimos un problema de esta naturaleza, con la revolución de la Chaucha, al término de los 40, la batalla de Santiago en el 57, no se recogieron las demandas sociales, vino Alessandri, que fue un fracaso en ese sentido, Frey, que no pudo contener y responder a todas esas demandas sociales, Allende, que trató de recogerla, y vino el golpe. El último curso histórico que partió con un estallido social en Chile terminó en el golpe de Estado. Lamentablemente. También, qué curioso, todos esos tres estallidos sociales, la revolución de la Chaucha, la batalla de Santiago y el estallido social, fueron motivados en el momento, la mecha que hizo explotar fue una alza en el transporte público. En las tres situaciones. Claro, pero es que probablemente es lógico, porque es lo más inmediato. ¿Entiendes? Yo me levanto a las 5 de la mañana para dar vuelta a todo Santiago, atravesar Santiago para ir a trabajar. Y el costo del pasaje me significa que gran parte de lo que gano con el sudor de mi frente tengo que pagarlo para ir a trabajar. Es algo que indigna, naturalmente. Y siguen subiendo el pasaje por un transporte miserable. Eso es. Es como una condena a esclavitud, es decir, yo tengo que trabajar para pagarme, para ir a trabajar en un transporte que no me brinda un servicio naturalmente a la altura, y además lo suben. En los tres casos fue eso, en la revolución de la Chaucha, en la batalla de Santiago y en el estallido social. Tres motivados. O la mecha que hizo explotar la bomba fue un alza en el transporte público. Ya. No es que sea un gran especialista en historia de estallido social en Chile, pero lo tuve que estudiar, que es curioso, lo tuve que estudiar porque una de mis áreas de investigación es el
el caso fortuito, fuerza mayor. ¿Y qué tiene que ver esto con el estallido social, con el caso fortuito? Bueno, tiene que ver, porque es una hipótesis fortuita un estallido social. Eso me lo preguntaron muchas veces, académica y profesionalmente, porque había escrito un libro sobre el caso fortuito, para determinar si la interrupción, por ejemplo, en el cumplimiento de contratos que tuvo lugar a propósito del estallido social y luego la pandemia, eso no es una hipótesis de caso fortuito. Y por eso estudié el periodo de retorno, así se llama en la ciencia exacta, de estos movimientos revolucionarios o estos estallidos sociales. Hay una constante en Chile, hay cada 20 años ocurre algo así. Al menos si uno toma los últimos 100 años. En cambio, estudié también el periodo de retorno del COVID para determinar si era o no un caso fortuito. Ahí no, el periodo de retorno es de 100 años, porque el último evento de esta naturaleza, de la envergadura del COVID, fue la gripe o fiebre española de 1918-19. De la envergadura de esto, o sea, no hay, desde 1918 que no existía una pandemia de esta escala mundial, de esta gravedad y escala mundial. Y nos toca a nosotros, nos toca a nuestra generación probablemente, ni sus abuelos, ni sus bisabuelos probablemente, ni sus, bueno, sus padres lo vivieron, ni sus bisabuelos y abuelos vivieron algo así. Bueno, los abuelos y bisabuelos vivieron la Segunda Guerra Mundial, pero bueno. Ahora, ¿hay otros métodos de interpretación? Sí. Ya vimos que la exégesis, por favor, no la desprestigiemos ni vilipendiemos, es un mecanismo necesario, pero hay otros métodos, ¿ya? Hay otros métodos de interpretación. Yo lo que no comparto es caricaturizar a la exégesis, porque eso es porque en verdad la caricaturizaron, dijeron esta gente que se abraza el texto del Código Civil y ahí se quedó. Nunca quisieron un apego irrestricto al texto de la ley, sino que buscaron una intención del legislador a partir del estudio de la ley y otros elementos, ya lo dije. Ahora, lo cierto, por otra parte, que las críticas a la escuela de la exégesis, algunas de ellas tienen sentido. A ver, no tiene sentido el decir que esa forma de aproximación de la interpretación quería solo el texto y nada más que el texto, eso es mentira. Pero donde sí aciertan es que esa aproximación exegética a los textos pone acento efectivamente en la búsqueda de la intención o espíritu del legislador. Y lo cierto es que muchas veces o no se encuentra esa intención o espíritu, lo vimos en el caso ejemplar que puse a propósito de la dignidad, donde no es posible encontrar, y en otros tampoco la intención del legislador puede ser, en muchos otros casos, puede resultar inequívoca, ¿no? Puede ser ambigua también. De hecho, en muchas situaciones la intención del legislador es variopinta, es múltiple. Desde ya, en los procesos legislativos contemporáneos, la multiplicidad de propósitos del legislador o de los colegisladores, en este caso el ejecutivo y el legislativo, es diverso. El ejecutivo siempre tiene una idea al mandar un mensaje y se va para allá, Valparaíso, el proyecto. La Cámara de Diputados, preocupada de los intereses locales y del contacto territorial, usualmente introduce algunas modificaciones que el más elitista Senado censura muchas veces. ¿Cuál es la intención entonces del legislador? La del mensaje que se fue al paraíso, la de la Cámara de Diputados que quería ampliar los beneficios, la del Senado que quería restringirlo, etc. Además, están los grupos de presión atrás. De hecho, en muchas ocasiones los informes de las comisiones de las propias cámaras son contradictorios entre sí.
sigamos con el ejemplo. La última vez que enseñé esta materia yo le ejemplifiqué con la institución de la compensación económica, pero eso ya tiene varios años. Ejemplifiquemos con el daño moral colectivo. La intención del Ejecutivo en ese tiempo, el segundo gobierno de Michelle Bachelet, era ampliar y fortalecer la protección al consumidor, abriendo la ancha puerta a la posibilidad de agregar la demanda de daños morales en las acciones colectivas. Cuestión que se estimaba que iba a provocar un estímulo en la demanda, puesto que las demandas podían ser de mayor valor, mayor cantidad de dinero, y podrían existir más interesados en demandar, y por otra parte generaría un desincentivo a las acciones ilícitas contra el consumidor. Es decir, bueno, los coludidos, por ejemplo, ahora tienen que pensarla dos veces, porque no solo se les puede cobrar lo que se embolsaron ilícitamente, sino que también una reparación moral. Esa fue la intención del Ejecutivo. Pero ya vimos que en el Senado dijeron, no, en verdad, nosotros no estamos de acuerdo con el daño moral. Querían suprimir el daño moral y mantener la restricción anterior. Y se llegó finalmente a un consenso, o una transacción en que se dijo, bueno, ya, vamos a hacer procedente el daño moral, pero solo en estas categorías. ¿Me entienden? Entonces, la intención del legislador efectivamente puede ser equivocada, o puede no encontrarse. ¿Ya? Y es por eso que un exégesis es insuficiente. Eso les quiero decir. Es un trabajo, la exégesis es un trabajo necesario de interpretación, pero no es un método suficiente en muchos casos. Respecto de la ley civil en particular, en la intención del legislador, ya lo vimos, los trabajos preparatorios en el caso del Código Civil chileno no existen. Y en todo caso, en las reformas legales nos encontramos siempre con estos inconvenientes que no sabemos bien cuál es la intención. Hay muchas leyes que se aprueban con artículos que se proponen por indicaciones por los diputados o senadores para que entiendan el proceso legislativo. Ya, se abre el periodo de indicaciones. Bueno, y llega la indicación de un senador o un diputado, propongo esto en incorporar en el texto tanto, y la indicación es esto, voy a hacer la historia legislativa. ¿A quién está defendiendo? ¿Cuál es su propósito? No lo sabemos, busquemos a ver si dijo algo. En la comisión busquemos si dijo algo, tal vez existe o no. Entonces es muy difícil determinar la intención del legislador y a veces no la encontramos o a veces encontramos intenciones del legislador contradictorias o ambiguas o múltiples. Por tanto, la exégesis es un método de interpretación necesario, imprescindible cuando surge un nuevo texto legal, pero no es suficiente. Y aquí voy a resumir varios otros métodos, doctrinas de interpretación, algunas de las principales, para que vean ustedes hacia dónde apuntan. Históricamente, probablemente, históricamente los primeros métodos distintos a la exégesis de interpretación es lo que podemos denominar en términos muy generales el método teleológico, que atiende al fin, teleológico. A ver, esta aproximación es bastante simple. Parte de la constatación de que todas las leyes tienen fines prácticos, más allá de la intención subjetiva del legislador. Los fines, que serían objetivos, por tanto, deberían desprenderse del análisis de la práctica, de los hechos, de las circunstancias, de la utilidad que pueda tener el texto en el contexto actual. Este es un método que a fin de cuentas se pregunta por la finalidad de la norma en el presente, hacia dónde apuntaba, más allá de la subjetividad del legislador. ¿Cuáles son sus objetivos prácticos? Ahora, ya, ok, pero bueno, la crítica de vuelta es la misma. Las leyes tampoco tienen un solo objetivo, muchas de ellas, o la mayoría. ¿Cuál era el objetivo de la reforma del CERNAC, en la norma que hemos dado de ejemplo de la dignidad humana, el daño moral?
Bueno, el objetivo pareciera que era fortalecer al CERVEL, pero ahí se dibujó con todas estas restricciones que se le agregaron. Por tanto, tampoco es suficiente, como preguntarnos por la finalidad de las normas objetivas en el contexto actual. A fin de cuentas, es casi lo mismo que preguntarnos por la intención del legislador. Vamos a terminar concluyendo, mira, parece que tiene varios objetivos aquí. ¿Me entiendo, no? Parece que tiene varios fines. Una tercera aproximación es lo que podemos denominar el método histórico. El método histórico, pero no tanto en la historia de la intención del legislador. No, porque esa es la intención del legislador. Les advierto que hay una regla de interpretación legal. Una regla de interpretación legal en el artículo 19 que habla de la intención o espíritu del legislador, más en la línea de la escuela del exégesis. Pero este método histórico se refiere a otra cosa. Más que buscar la intención del legislador, un método histórico pone acento en interpretar la ley en consideración a las necesidades de la época actual. Es decir, no propone tanto el buscar en las actas antiguas de las leyes, los trabajos preparatorios, sino que situar al legislador en el siglo XX, el legislador del siglo XIX, en este caso situarlo en el siglo XXI, y preguntarse, bueno, ¿qué diría en las actuales circunstancias? En el fondo, una aproximación histórica sustituye la intención primitiva del legislador original por una supuesta intención del legislador dada las circunstancias actuales. Y en ese sentido libera la interpretación de una intención perdida en el tiempo. Bueno, esta aproximación también es interesante, pero naturalmente es especulativa. Y da campo, abre un amplio espacio a la arbitrariedad. ¿Qué podemos decir? Imaginemos, ¿qué diría Bello hoy en el presente? Es difícil eso. Difícil. Le podríamos preguntar a Bello si cuando habló de la responsabilidad por los animales, él le aplicaría a los automóviles. Pero sería especular sobre eso, ¿no? Annette. Profe, ¿esto está dentro como de los métodos modernos? Sí, métodos modernos, métodos posteriores al exégesis. Otro método de interpretación, podríamos denominarlo, es malo el nombre, pero un método de interpretación que toma en cuenta los intereses en juego, o la jurisprudencia de intereses, algunos dicen. A ver, todo caso debe ser resuelto toda controversia debe ser resuelta por la jurisprudencia, eso estamos claros. Y es por tanto el juez el que tiene que interpretar el texto legal. Ahora, lo cierto es que en ese fallo, en esa resolución de la controversia, existen intereses en conflicto. Y en las leyes subyace la protección de algunos de estos intereses que usualmente están en contraposición en toda controversia. Por ejemplo, la libertad de expresión versus la privacidad o el derecho a la honra. Ahí son intereses distintos. Podemos decir, por ejemplo, nos interesa saber, llevémoslo a la contingencia política, nos interesa saber si los candidatos a la presidencia tienen alguna enfermedad crónica, por ejemplo, que los pueda inhabilitar para el cargo luego. Esto se ha discutido en otros países también. Los candidatos a la presidencia pueden decir, mire, eso es parte de mi privacidad, de mi esfera íntima. Ahí ustedes ven
un conflicto donde por una parte está la libertad de informar, ¿no? De expresión también, y por otra la privacidad. Bueno, una aproximación a la interpretación sobre la base de los intereses en conflicto tiende a que tal proceso debe ir por ello más allá del texto, más allá de la intención pretérita o actual del legislador, y buscar el sentido de la norma en los intereses que protegen las normas, en los bienes jurídicos protegidos. Por ejemplo, en el caso expuesto, el interés protegido, por una parte existe la libertad de opinión y la libertad de informarse, y por otra está el interés de cautelar la honra de las personas y la privacidad, su esfera íntima o familiar. Lo cierto es que tampoco nos dice mucho una aproximación como esta, más allá de la constatación de que todo juicio hay intereses en el juego, claro. Pero lo cierto es que cuando las personas llegan a juicio, usualmente creen, legítimamente muchos de ellos, y así es en la práctica, de que una norma los protege, y que, por tanto, su interés debe primar por sobre el otro. ¿Mm? Es decir, tampoco nos dice mucho acerca de qué sentido entregarle una norma más allá, porque no nos va a dar la solución tampoco para hacer primar un interés sobre el otro. ¿Sí? Luego, hay un método que fue muy famoso, más que por la originalidad, por la apertura que significó. Hay un gran jurista muy original, civilista, del término del siglo XIX en Francia, que se llama François Genis, G-E-N-Y, finales del siglo XIX, principios del siglo XX. François Genis estuvo, mire, criticando abiertamente la exégesis, ¿no? Y dice, miren, en verdad, si no encontramos el sentido de las normas, usando los métodos tradicionales, el texto e intención, recurramos, en definitiva, a otros elementos. Desde ya lo que dice, Jenny era un tipo bastante sensato, era también un tipo bastante práctico. Decía, bueno, si encontramos el sentido de la norma con los métodos tradicionales, bueno, llegamos hasta ahí nomás y se acabó. ¿No? Por razones de seguridad jurídica, mejor tampoco no seguir agregando otros elementos. El gran problema surge efectivamente cuando el recurso a la intención del legislador para desentrañar el sentido no es suficiente, porque el texto es oscuro, existen lagunas, existen vacíos. En ese punto, François Genis es lo que se denominó Escuela de la Libre Investigación Científica, así se le denominó. Escuela de la Libre Investigación Científica. Lo que dice Genis, mire, el juez debe crear una solución. ¿Y con qué lo crea entonces? Bueno, debe darle un sentido a la norma con argumento histórico, racionales, argumento económico incluso, incluso ideológicos derechamente, sentimentales, bueno, por eso se llama libre investigación científica. En el fondo lo que estaba diciendo Genis es que invoquemos la sociología, la economía, la política y la filosofía. De ahí el nombre Escuela Libre. Libre del texto y libre en los métodos de búsqueda del sentido, por eso libre investigación científica. Ahora, sí, esto no es simplemente un desorden, sino que Genis decía, bueno, pero este método se para en antecedentes objetivos, la estadística económica, los estudios sociológicos, etcétera, etcétera. La gran contribución de esta aproximación es, claro, en ampliar las formas de interpretación. Es un libro bien luminoso, bien complejo, sí, en algunos
pasajes. Ese libro se llama Métodos de Interpretación y Fuentes del Derecho Privado. La ventaja de este método es que reconoce probablemente con mucha fuerza, de hecho, este texto tuvo más influencia en Estados Unidos que en Francia, se vino más al espíritu anglosajón. Bueno, la gran ventaja de ese método de interpretación es que reconoce la labor creativa de los jueces, ese es el punto. Y libera parcialmente del texto a los jueces, frente a las ambigüedades, frente a las lagunas legales. Ahora, la desventaja es que, claro, esta puerta es muy grande, y el espacio para la arbitrariedad también. ¿Qué podemos decir? Pero todo esto que venimos diciendo son aproximaciones doctrinales a la interpretación, ¿no? Lo importante es que todos estos métodos doctrinales de interpretación, tanto el denominado tradicional como estos más modernos, tienen un denominador común, buscan una voluntad racional encontrar un sentido a la norma. Incluso en los sistemas, los métodos contemporáneos, por ejemplo el pensamiento de Dworkin, subyace esta idea de que el legislador es un ser racional y que por tanto es posible encontrar una solución correcta o un razonamiento correcto. Es decir, todos estos métodos parten de la base de que puede desentrañarse un sentido de la norma a partir de elementos objetivos, a través de trabajos preparatorios, espíritu de la legislación, o recurrir a otras ciencias, incluso como la escuela libre. Ahora, todas estas concepciones, por tanto, métodos de interpretación, son en cierta medida tendencias objetivas, buscan un sentido de la norma. Hay otras escuelas, naturalmente, que son más vinculadas a la sociología, para las cuales la interpretación es una labor eminentemente subjetiva, y de ahí la denuncia que decía Carbonnier, que mire, todo esto es una forma de desobediencia, claro. Toda interpretación es un acto subjetivo, dicen los sociólogos, fundado en los prejuicios, ¿no? En el discurso, o en la seducción que incluso puede efectuar el intérprete. Por ahí Rodrigo Valenzuela, que es profesor de la facultad, se ha dedicado a ese tema. De todas formas, no puedo seguir profundizando en estos métodos de interpretación porque el tiempo no me da. Lo que vamos a hacer a continuación es hablar de las reglas legales de interpretación. Reglas legales y algunas otras reglas auxiliares no legales o prácticas de interpretación legal. Reglas legales. El Código Civil contiene reglas de interpretación en el artículo 19, número 19 a 24. Dichas reglas no son obligatorias para el legislador porque el Código Civil es una ley y una ley no obliga a otra ley. Por tanto, una interpretación puede tomar otro camino, otra ley, para interpretarse a sí misma. En particular, hay leyes interpretativas. Existen leyes interpretativas que se entienden incorporadas a las leyes interpretadas. Es decir, el legislador a veces utiliza derechamente una interpretación propia, auténtica, como se denomina. El legislador interpreta una ley anterior. ¿Son obligatorias estas reglas del Código Civil para el juez? Generalmente se ha estimado que sí, incluso no solo para el juez civil, sino que se aplicarían para todo el sistema jurídico cuando no son incompatibles con la rama del derecho en particular, como ocurriría con el caso del derecho penal. ¿Deben sujetarse solo a estas normas o es posible recurrir a otros elementos de interpretación legal? En eso la conclusión está más dividida. Algunos consideran que los elementos de interpretación contemplados en el código son los únicos. Otros dicen que
es posible recurrir a otro. Lo cierto es que en la práctica se recurre a otro en ocasiones. Y más bien la interpretación que hacen los jueces es que deben ocupar estos criterios legales, pero pueden recurrir luego a otro supletoriamente. Bueno, la primera regla de interpretación es la gramatical, contenida en el artículo 19, que vamos a leer en su inciso primero. Por favor, José Miguel. Vale, profe. Artículo 19. Cuando el sentido de la ley es claro, no se desatenderá su valor literal a pretexto de consultar su espíritu. La pregunta inmediata es ¿cuándo una ley es clara? Porque dice que cuando una ley es clara, no se puede desatender su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu. Eso es lo que vamos a ver cuando retomemos esta clase. Tengo que suspenderla por la razón que ya les indiqué. En cuanto termine esa reunión, espero que breve, me reconecto. ¿Les parece? No puedo dejar abierta esta pantalla porque tengo que conectarme por el mismo mecanismo. Ya. Nos vemos espero pronto. Recording